Primero, siempre digo gracias a Dios que me permite compartir con ustedes el pan. ¿Cuál? El pan de conocimiento. Gracias al capítulo Guayana de la Sociedad Venezolana de Gastroenterología. Gracias al capítulo Guayana de la Sociedad Venezolana de Endoscopia. Esta es una imagen como para decir, aquí hay que hacer algo. Y la doctora Lorena Parra se me adelantó. Esta es el acta constitutiva de instalación del capítulo Guayana de la Sociedad Venezolana de Gastroenterología, y miren la fecha. O sea, nosotros tenemos 30 años de transitar como capítulo Guayana de la Sociedad Venezolana de Gastroenterología. En aquella oportunidad, la doctora Leida Romero, lamentablemente no está, el doctor Carlos Mato, la doctora Elsa Juan de Lindez de Horta. Y después de varios años se hace una elección, en el año 2000, 7 años trabajando, y lo hicimos con la mayor dedicación y la mayor honra para Guayana. Ahorita me preguntan de dónde eres. De Guayana. Hicimos una transferencia de la sociedad y bueno, aquí estamos. No hay que mirar hacia atrás, el futuro está hacia adelante y hay que empezarlo a construir con lo que tengamos. Esta es una imagen frecuente. Pongo el nombre de la doctora Sonia Cárdenas, mi esposa, hematóloga, y esto es que no es ella nada más. Cualquiera de los médicos le llega a un paciente y le dice, tengo hígado graso. Es porque como mucha grasa. Pudiera interpretarse. Pero a veces, los que tenemos unos días en esto, una biopsia hepática era informada como hepatitis alcohólica. Y usted le preguntaba al paciente y le juraba, recontra juraba, yo no tomo, no bebo. Entonces es correcto el diagnóstico que me hizo la patóloga. Es un clínico, se interrogaba en los años 80. Lamentablemente no veo a la doctora Hilda Serpa, hepatopatólogo. Entonces yo lo voy a tratar de llevar transitando por este puente. Del hígado y fundamentalmente grasa en el hígado, de la esteatosis al hepatocarcinoma, y no quiero ya colocar sino decirle las siglas MAFLD. Siempre hacemos hincapié en que nuestras presentaciones las hacemos con el mayor desprendimiento y el sentido que nos da el discernimiento hoy en día con tanta información. Vamos a enfrentar ahora lo que es un hígado normal con cambios grasa en hígado. Comienzo con esta imagen que la hicimos, como dijo la doctora Parra, en la conferencia magistral de patología de Simon Becker, y hablamos de alteraciones hepáticas en COVID-19. Esto es un fenómeno hoy en día. Los influencers, las redes, los youtubers, los grupos, los líderes de opinión, y no dejemos de lado el marketing farmacéutico. Pareciera que entre más seguidores tengo, me siento mejor, pero la credibilidad para la ciencia es menor. Esto fue una captura que hizo mi hija. Fíjense, el problema de las redes sociales es que hay ingenieros, médicos, abogados, economistas que estudiaron años para poder saber lo que hacen, y de repente alguien que no tiene ni la más idea, ni tiene estudios, ni está capacitado, contradice todo lo que se ha hecho en un tuit y la gente le cree. Pero la investigación científica, que es un proceso ordenado y sistemático
de análisis y de estudio mediante la aplicación de determinados métodos y criterios con el objetivo de obtener conocimiento o aumentar el que ya existe. Permite hacer ciencia a través de ciencia. Y lo dejo con esta cita de Albert Einstein, que seguro que todos reconocemos que es un personaje científico. La ciencia es un intento por hacer que la diversidad caótica de nuestras experiencias sensoriales se corresponda a un sistema de pensamiento lógico y uniforme. Enfermedad grasa del hígado. 1962 es cuando por primera vez se tiene un reconocimiento clínico y patológico. En el año 1980 se comienza ya a hablar de esteatohepatitis no alcohólica, porque los hallazgos clínicos y patológicos de la enfermedad eran asociados con los hallazgos patológicos que comúnmente se veían en los alcohólicos o el que tenía ingesta alcohólica. 1999 aparece el concepto enfermedad grasa del hígado no alcohólica. Enfermedad grasa del hígado no alcohólica como un todo, no solo por la presencia de grasa en hígado o esteatopatitis, con o sin fibrosis, con o sin cirrosis. La Asociación Americana de Gastroenterología en el año 2002 elabora este concepto de la enfermedad grasa del hígado no alcohólica, un espectro de condiciones caracterizadas histológicamente por esteatosis hepática macrovesicular principalmente. Y luego tenemos con todos estos cambios grupos, y esta es quizás un resumen de una nueva conceptualización de la enfermedad. Es una entidad, ahora es clínico histopatológico, que define el almacenamiento excesivo de grasa hepática sin evidencia de acumulación secundaria de grasa hepática en pacientes con ningún o poco consumo de alcohol. ¿Y qué es almacenamiento excesivo de grasa hepática? Un concepto: debe ser superior al 5% en la histología hepática, en la biopsia hepática. Y lo último, superior al 5.6% en la resonancia magnética. ¿Y qué es consumo no significativo de alcohol? ¿Cuánto? Y aquí les pongo unas imágenes de tragos típicos que nosotros vemos. Y un trago estándar tiene aproximadamente unos 12 gramos de alcohol. Entonces, ¿cómo vamos a definir poco, ninguno? Abstinencia. ¿Cuánto es el consumo? En el hombre, más de 21 gramos de alcohol por día. Y en la mujer, más de 14 gramos de alcohol. Los remito a que vean la parte de los tragos. Por lo tanto, es muy difícil calcular exactamente cuánto es la ingesta de unidades de alcohol o la duración de la abstinencia del alcohol. De allí que esto se haga muy controvertido, porque es frecuente, nos tomamos 2, 3 cervecitas y lo paso como si nada. ¿Cuál ha sido la prevalencia en los últimos años de lo que se consideraba como enfermedad grasa del hígado no alcohólica? 10 al 24% de la población, pero en los obesos el 74%, y en la obesidad mórbida 90%. La segunda causa de alteraciones de las pruebas funcionales hepáticas, la mayoría de los casos entre la cuarta y la sexta década, del 60 al 83% en la serie son mujeres. En una investigación, y que tuvimos oportunidad de estar en Barcelona, del 16 al 18% de los jóvenes catalanes menos de 19 años son obesos. Dieta occidental. El 50% de los niños obesos menores de 12 años tienen síndrome metabólico. En Latinoamérica,
en México, en Argentina, en Brasil, en Cuba y Chile, entre la segunda y la tercera causa de enfermedades hepáticas en un estudio que se concluyó en un congreso en Chile. En Venezuela, la segunda causa de enfermedad hepática en la consulta especializada de los gastroenterólogos, no de hepatólogos, de los gastroenterólogos. Un estudio que se hizo en 1812 pacientes en un grupo de varios médicos en Caracas y fue presentado en un congreso. ¿Y Ciudad Guayana? Dirán ustedes, ¿tenemos alguna experiencia? Lamentablemente no veo a la doctora Rosa Mirabal, a quien tuvimos la oportunidad de tutoriarle y hacer esta tesis, enfermedad hepática grasa en pacientes obesos, y lo hicimos en el 2004. Y en ese momento, el grado de esteatosis leve, moderada o severa fue el 74% de los pacientes que tuvimos oportunidad de evaluar. La mayoría, como ustedes vieron, con esteatosis. Hay varias hipótesis para justificar lo que antes se interpretaba como enfermedad grasa del hígado no alcohólica. La primera hipótesis, un hígado normal, resistencia a la insulina en un hígado vulnerable a la estatosis, estrés oxidativo y terminábamos con una enfermedad hepática, ya sea esteatohepatitis o fibrosis. Y la otra hipótesis, lo único que hacía era variar la ubicación de la resistencia a la insulina. Pero sigue siendo la resistencia a la insulina un punto clave e importante. Y tocamos estrés oxidativo. No voy a tratar de detallar todo lo que es esto, pero la resistencia a la insulina, por un lado, termina en los peroxisomas, y si hay suficiente, eso quiere decir que hay una combustión adecuada, pero si no hay suficiente, si hay déficit, puede llevar a la estatosis o la esteatohepatitis. Por otro lado, estos peroxisomas, por una beta oxidación, pueden llevar a radicales libres, y aunque tenemos de un lado ya resistencia a la resistencia a la insulina, por otro lado, por un sistema donde los ácidos grasos entran en papel, pueden terminar haciendo radicales libres, y estos radicales libres hacen estrés oxidativo, y ese estrés oxidativo, por múltiples reacciones, termina con un daño de la célula, inflamación y fibrosis hepática. Estos radicales libres aumentados, incremento de la beta oxidación, de la oxidación perisosomal, de los ácidos grasos, reesterificación a formar los triglicéridos, y nos lleva a una perioxidación de la membrana lipídica, que son casi todas las células. Daño fundamentalmente del hepatocitos, muerte celular, y si a ello le voy a agregar incremento en los depósitos de hierro o activación del citocromo P450 por diversas causas, se activa la célula destellada y hay fibrosis hepática. Pongo esta imagen, no la voy a detallar porque ya vi las caras. Eso es tejido adiposo, toda la serie de sustancias que no tenemos idea de que se producen. Y esto es prácticamente el primer resumen para llevar a lo que era enfermedad grasa del hígado no alcohólico, resistencia a la insulina, hiperinsulinemia, y de un hígado normal y vamos a hígado graso, a esteatohepatitis, cirrosis hepática, por toda la secuencia que ustedes ven allí. ¿Y cómo hacíamos diagnóstico de la enfermedad grasa del hígado no alcohólico? Se estimaba que 7 a 9% de los pacientes tenían alanina-aminotransferasa, más de 40 en los hombres y más de 31 en la mujer, que no fuese explicada ni por alcohol, ni por virus B, ni por virus C, ni por sobrecarga de hierro. Lamentablemente aquí no veo los recientes, porque si no hiciera la pregunta, ¿cuántos son los valores normales de las aminotransferasas? Y fíjense que hablo de aminotransferasas, no digo transaminasas, porque desde el año 60 la nomenclatura de las enzimas fue cambiada. Entonces, transaminasa ya forma parte de la historia. En un estudio que se hizo retrospectivo en donantes voluntarios de sangre, se estimó que el límite superior normal de la aminotransferasa en los hombres era 30 y en las mujeres 19. Posteriormente, en un estudio
en un survey que se hizo desde 1999 hasta el año 2008, estimaron que los límites superiores normales de la ALT eran 29 para los hombres y 22 para las mujeres. Por eso, cuando vemos allí los valores de referencia de la gran mayoría de los laboratorios, si nos ponen 40 o 50, ojo, yo no estoy diciendo que están errados, no. Eso era cómo se utilizaba o cómo se manejaba. Pero esto es una nueva entidad y tenemos que manejarlo con nuevas realidades. Estos valores no han sido aceptados porque es un impacto en la industria médica americana. Significa esto que muchos pacientes van a ingresar para ser estudiados adecuadamente. Y eso significa costos. Pero sí sabemos que un aumento de la aminotransferasa se asocia con una disminución de la sensibilidad de la insulina y que ese aumento también se correlaciona con un aumento de la proteína C reactiva, y ya sabemos que la proteína C reactiva es una expresión de inflamación que puede ser crónica, de bajo grado, y a veces no puede ser percibida y está en los pacientes con un síndrome metabólico. El 13% de los pacientes que tienen esteatohepatitis no alcohólica tienen pruebas funcionales normales. Y el 79% de contenido de triglicérido hepático elevado tienen aminotransferasa normales. Un comentario que me hizo alguien antes de comenzar. ¿Cómo hacíamos diagnóstico? ¿Cómo seguimos haciendo diagnóstico? Imagenología, el ultrasonido. Deben existir unos criterios aceptados y apropiados. ¿Cuáles? Un aumento difusamente del brillo del hígado, ecogenicidad aumentada en relación con el riñón, borramiento vascular, una atenuación profunda. Pero esto, que si bien tiene una sensibilidad del 83% y una especificidad del 100%, depende mucho de la aplicación estricta de los criterios aceptados y de un experto observador. Sigo con imagenología, la tomografía computarizada. Allí ustedes ven los valores normales, pero este detalle, una disminución del 1.6 de las unidades por 1 miligramo de triglicérido por gramo de hígado. Eso no lo hacemos, no se hace, ese cálculo no se hace. Se aumenta la atenuación con el uso de contraste y esa es capaz de detectar hasta el 30% y con un límite de las radiaciones. Sigo con imagenología, resonancia magnética y hoy en día agregamos espectroscopia. Primero, es costoso. Segundo, requiere equipos y tecnología. No está fácilmente disponible en la mayoría de los centros, pero hasta 100% seguro para determinar grasa en hígado. Y aquí les muestro unas imágenes y van a ver que hay unos hallazgos que son biomarcadores en la resonancia magnética y guardan una excelente correlación con la histología. Y esto es lo nuevo, FibroScan. Los resultados documentados en enfermedad grasa del hígado no alcohólica aún son conflictivos. Se requiere equipo. No es fácilmente disponible. Bueno, la industria ha facilitado muchas cosas y ya hay unos cuantos equipos buenos o otros no tan buenos, pero hay. El tejido graso subcutáneo, o sea, los obesos que tienen buen panículo, atenúa la evaluación. Ustedes ven allí en la imagen que si yo tengo una capa aquí muy gruesa, voy a tener una atenuación. Es quizás un estudio muy promisor, sobre todo con las nuevas tecnologías. Tuvimos la oportunidad ahorita de discutir los dos trabajos que ustedes ven aquí abajo. Parámetro de atenuación ultrasonográfica por elastografía transitoria en pacientes con hepatopatía crónica del Instituto Médico La Floresta. Aproximadamente eran 800 pacientes. Y el Centro Médico Docente de la Trinidad, que también presentó su experiencia, y me dieron la responsabilidad de discutir esos dos trabajos. Para los que están en el mundo de la hepatología, saben quiénes eran los expositores.
Si bien la imagenología soporta el diagnóstico, pero no predice la severidad de la enfermedad, entonces tenemos la biopsia hepática. Es esencial para nosotros. Soporta el diagnóstico y la severidad. Y hoy en día se debe hacer como comparación mandatoria en todos los ensayos clínicos. Por lo tanto, como decimos, gold estándar, la prueba de oro, la biopsia hepática. Lamentablemente la doctora Isla Serpa no me acompaña. Estas son unas imágenes cortesía de los pacientes que hemos hecho. Una zona con esteatosis en zona 3, una vena centrolobular, y ustedes ven que hay un lipogranuloma, hay fibrosis pericelular y lo que llamábamos antes los famosos cuerpos de Mallory. Hubiese sido interesante que la doctora hubiese nos acompañado hoy. Tuvimos la gentileza de invitarla, debe haber tenido algún inconveniente. Traigo este trabajo porque tuve invitado a una reunión de la Sociedad Venezolana de Cirugía Bariátrica. Este trabajo, 2004. Un tercio de los pacientes con esteatohepatitis no alcohólica progresó a la fibrosis en un periodo de 4.3 años después de la primera biopsia. ¿A qué viene el comentario? Hace muchos años, quien comenzó cirugía bariátrica alrededor de los 80 y algo, nos encontramos. Y yo le planteaba que por qué no se hacían biopsias hepáticas si usted está haciendo una cirugía y tiene la oportunidad de hacerlo sin mayor contratiempo. Que yo tenga idea, y me corrigen si aquí hay un cirujano bariátrico, no forma parte de la rutina una biopsia hepática operatoria en los pacientes en los cuales son sometidos a una cirugía bariátrica. Por lo tanto, no tenemos idea del estatus hepático de ese paciente antes de la cirugía bariátrica. Quizás algunos, lamentablemente hay poca gente, el doctor Mato, quizás ahorita que la doctora Lorena Parra planteaba un congreso, en 1989 hicimos un congreso de gastroenterología en lo que era el Hotel Intercontinental Guayana, y tuvimos la oportunidad de presentar una pequeña experiencia. Presentamos 200 biopsias hepáticas, transparieto hepática, y en aquel momento, ¿qué teníamos? Ultrasonido. 2015, se desataron las cosas. Se considera ahora la enfermedad grasa del hígado no alcohólica como una enfermedad sistémica. Y aquí no les voy a detallar todas las interrelaciones en que se establece: corazón, riñones, cerebro. Analicen un poco: hipertensión arterial, diabetes, arteriosclerosis. Y desde ese momento, 2015, empieza entonces sí un repunte por hacer nuevas averiguaciones. Y esta es la epidemiología nueva. En Norteamérica, 24% de la población. En Sudamérica, 31%. En Europa, entre el 24 y el 47%, dependiendo de las zonas. En Asia, 27%, pero quizás la más elevada en el Medio Oriente, 32%. 33% son hombres, de alrededor del 20% son mujeres, y entre el 10 y el 20% en niños. Voy a hacer un alto aquí. Era típico ver que el niñito de pocos años, ¡ay, qué gordito tan bonito! La obesidad infantil, preludio de todo lo que se puede desencadenar después. Por eso comienza a aparecer esto: obesidad juvenil. A pesar de que las damas se cuidan, hay obesidad. Y ahora tenemos esto: las parejas de gorditos son lo típico. Y esto ha hecho que se incremente la enfermedad grasa del hígado no alcohólica. Y por supuesto, si tengo un incremento de la enfermedad del hígado no alcohólica, aumenta la fibrosis hepática, aumentan la cirrosis complicada y aumentan los carcinomas hepatocelulares. En mi poca experiencia, en los últimos años,
Yo no había visto tanto hepatocarcinoma en Guayana como he visto ahora. No hay alcohol. ¿Y entonces? Y esto, por supuesto, lleva a un incremento de la mortalidad. Y vamos a echar un recuento, 1962, 1980, seguimos leyendo, seguimos estudiando, 1999, nuevos cambios, llegamos al año 2000 y comienzan ahora desde el 2000 con las discusiones en Estados Unidos, la Asociación Americana de Gastroenterología, más reuniones, más investigación, más pruebas, más laboratorio. Y llegamos al año 2020, pre-pandemia. Debate a nivel mundial antes de pandemia. Hay que redefinir ahora lo que es la enfermedad grasa del hígado no alcohólica. Y establecemos esta nueva definición o nueva terminología. Enfermedad del hígado graso asociado a disfunción metabólica. Nuevo debate, a continuar la discusión. Y nos situamos ahora, esta diapositiva que voy a presentar, tuve la oportunidad de hacerlo en la conferencia magistral que hicimos el año pasado. La disfunción metabólica, la enfermedad grasa del hígado no alcohólica asociada a la gravedad del COVID-19. Los pacientes con enfermedad grasa del hígado no alcohólica en COVID son más vulnerables a comorbilidades de riesgo. Usted las anota. Los estudios identifican que la obesidad como un factor de riesgo significativo para la gravedad del COVID, independientemente de las comorbilidades que pudieran estar asociadas como la diabetes, la edad, la hipertensión. Y esto es un dato importante. La enfermedad grasa del hígado asociada con obesidad también se observa en individuos delgados. Los pacientes con enfermedad grasa del hígado no alcohólica mostraron una progresión más rápida del COVID-19 y un tiempo de diseminación viral más largo que los que no tenían enfermedad grasa del hígado no alcohólica. Y el riesgo de COVID-19 grave era mayor en los pacientes que tenían enfermedad grave del hígado no alcohólica más obesidad. Y se cree que la inflamación conjunta presente en ambos era la causante de todo. Y por otro lado, en esa época, donde se incluyeron no sé cuántos protocolos y cuántos medicamentos, la hepatotoxicidad estuvo aumentada y se asoció entonces que la enfermedad grasa del hígado no alcohólica incrementaba la hepatotoxicidad de los medicamentos que se usaron en COVID-19. Por la nueva definición, o sea, la enfermedad grasa del hígado asociada a disfunción metabólica es una condición altamente prevalente en los pacientes que sobrevivieron después de estar hospitalizados muy mal con COVID-19. Y se especuló que había un fenotipo independiente de grupo y por lo tanto eso podía afectar la posterior salud metabólica y cardiovascular de los pacientes que se recuperaron del COVID. Dejo una interrogante si esta es la minúscula parte que nosotros hemos podido revisar. ¿Qué hay de los otros órganos? Los nuevos diagnósticos de la enfermedad grasa del hígado asociada a disfunción metabólica aumentaron durante la pandemia porque se suscitaron una serie de cambios en el estilo de vida y particularmente en la población menor de 60 años. Todo aquel que laboraba ahora se encerró. Y como que si eso no fuese bueno, el estrés, el aislamiento condujo a un mayor consumo de alcohol y lo que ya había que era malo se exacerbó todavía con un consumo de alcohol y por lo tanto no se tiene idea ahorita exactamente de cuánto aumentó la prevalencia de la enfermedad hepática terminal. Y con todo esto, nueva definición, nueva asociación, nueva terminología, más reuniones, más laboratorios, protestas porque no se cree en lo que se ha dicho, conferencias. Esto nos ha hecho que estemos en la búsqueda y caminando en el conocimiento. O sea, hay que volver otra vez a revisar.
La enfermedad grasa del hígado no alcohólica, hígado graso, y ahora hay unas asociaciones bien establecidas. Genética. No voy a detallar los genes que ustedes ven allí, esos son los malos de la película, pero hay unos buenos también, aunque sean menores. Y la nueva incidencia de enfermedades asociadas, comorbilidades, resistencia a la insulina, diabetes, dislipidemia, obesidad, hipertensión, hipotiroidismo. Eso ha llevado que tengamos más hígado graso no alcohólico, y no puedo dejar de lado los factores ambientales: la fructuosa, colesterol, alcohol, polución, contaminante y por último, la microbiota intestinal. Pero bueno, vamos a poner algo del lado favorable. Tenemos ejercicio y café. Por lo tanto, esa interrelación, inflamación, fibrosis, sobre todo con el cuadro de esteatohepatitis no alcohólica, ha incrementado, y eso ha llevado a que tengamos más cirrosis hepática compensada o descompensada, un incremento en los trasplantes, y el paso siguiente es el hepatocarcinoma. Esto ha aumentado la mortalidad dependiente de las enfermedades del hígado. Si yo tengo estos dos ahora, ¿cómo hago? Enfermedad grasa del hígado no alcohólica y enfermedad del hígado graso asociada a la disfunción metabólica, y tengo supuestamente el que origina todo, la esteatosis hepática. Puedo diagnosticarla por imágenes, biomarcadores, histología, pero del lado de la enfermedad grasa del hígado no alcohólica tengo que tener algunos factores de exclusión. ¿Cuál? El consumo de alcohol, mayor de 30 gramos en el hombre, más de 20 en la mujer. Los virus. El virus C de hepatitis genotipo 3, hay un incremento de esto. El uso prolongado de medicamentos esteatogénicos, amiodarona, esteroides, metrotexate. Sí, esta lista es cortica. Los antivirales, las enfermedades hereditarias, la hemocromatosis, la enfermedad celíaca. Acabo de ver ahorita una youtuber dándole la enfermedad celíaca. La enfermedad de Walmer, ¿alguien sabe qué es? Es una enfermedad hereditaria con un trastorno de la esterificación de los lípidos y que comienza muy temprano, por supuesto. O sea, ya en la primera infancia ya hay los problemas. Por otro lado, tengo los delgados, peso normal. ¿Cómo sé? ¿Cómo me ubico? Por lo menos que tengan dos factores de circunferencia abdominal, hipertensión arterial, HDL, colesterol, glicemia en ayunas de 100 a 125, ojo, abran los ojos, la postprandial más de 140, la hemoglobina glicosilada. Hay valores de algunos laboratorios, cuando la ponen por encima de 6, dude, ese paciente tiene algo, coma, o la PCR más de 2 miligramos por litro. Y agrego sobrepeso, obeso, diabetes mellitus, y allí tengo ahora esta nueva entidad, enfermedad del hígado graso asociada a disfunción metabólica. Y cuando tengo todo este cuadro, trato de separar. Si hay disfunción metabólica, tengo la seguridad de que es este tipo de enfermedad nueva. Y si no, tengo la enfermedad grasa del hígado no alcohólica. ¿Y cómo sé cuánto es el consumo de alcohol? Volvemos otra vez a muchas disyuntivas y tenemos los casos en los cuales se sobrepone enfermedad grasa del hígado no alcohólica con enfermedad de hígado graso asociado a disfunción metabólica. Razón tenía la doctora Lorena Parra cuando me dijo hace rato, vas a tocar este punto. Principales diferencias entre estas dos entidades. El diagnóstico inicial se hace fundamentalmente casi similar en las dos. Los criterios terminológicos han variado porque una dice no alcohólica y la otra parte de un supuesto pasivo donde todo está asociado y es positivo.
la terminología y la comprensión, bueno, para uno ya es difícil. Porque, ¿qué es ahora enfermedad grasa del hígado no alcohólica? Si ellos le ponemos que la disfunción metabólica es requerida en uno y no en otro, y que hay la combinación de enfermedades con otras del hígado, debo separar entonces dónde no debe estar con quién debe estar. Y la biopsia hepática sigue siendo esencial entonces para la enfermedad grasa del hígado no alcohólica y hasta ahora plantean que no es requerida para la enfermedad de hígado graso asociado a la disfunción metabólica. La posibilidad de manejo, incluso interacciones multidisciplinarias. Acaba de plantearnos la doctora Lorena Parra en la enfermedad hígado graso asociado a disfunción metabólica. Hay mucha gente que tiene que intervenir con criterios bien claros y definidos. Es un conjunto de especialidades. Las consideraciones y reflexiones terapéuticas. Ahorita nos estamos paseando por un mar de incertidumbre porque la enfermedad hígado graso asociado a disfunción metabólica nos ha hecho un cambio. Y tenemos más todavía. ¿Cómo hago para identificar las personas del grupo de riesgo? Si con la enfermedad de hígado graso asociado a disfunción metabólica tengo alteraciones que son extrahepáticas, riesgo metabólico, enfermedades cardiovasculares, genéticas. En los niños hay poca información. ¿Y cómo hago un diagnóstico entonces ahora de esteatosis? Hay marcadores séricos, ¿sí? Las aminotransferasas, la gamma-glutamil transpeptidasa, no son específicas y pueden fluctuar, ser incluso normales. Tenemos nuevos algoritmos como el índice de esteatosis hepática, el índice de hígado graso, que son combinaciones de pruebas séricas e información metabólica. Tengo la imagenología, el ultrasonido, las imágenes de atenuación, que todavía falta ser validado, las imágenes de resonancia magnética, de fracción de grasa de densidad de protones, costoso. Tenemos la posibilidad de tenerlo. O el parámetro de atenuación controlada, que es un software que va a venir ahora para componentes de la nueva elastografía. Va a medir cuantitativamente cuál es el grado de esteatosis. Y de fibrosis, los métodos, los marcadores, toda esta combinación que hemos hecho, como por ejemplo el FIT4, que es una mezcla de pruebas para llegar a decir dónde estamos. Datos antropométricos séricos permiten excluir una fibrosis avanzada. Y la fibrosis que va progresando. La fibrosis por elastografía transitoria es validado, es preciso, está asociado a medición de rigidez y de esteatosis hepática, pero disminuye con los pacientes obesos. La elastografía de ondas de corte bidimensionales mide la rigidez hepática y las imágenes de resonancia magnética y la elastografía por resonancia magnética. Costoso. Disponibilidad. La esteatohepatitis, estas nuevas pruebas de imágenes pendientes de la dispersión de ondas cortantes, es validado, es preciso, está asociado muy a la esteatosis, pero también disminuye con los pacientes que son obesos. Y la progresión entonces de la enfermedad, ¿cómo lo mido con todos estos métodos? Y volvemos a caer en la biopsia hepática. Pero tiene limitaciones, es invasiva, tiene riesgos, aunque los riesgos son de 0.01 al 0.05%. Es un riesgo. Y probablemente para el que tuvo el percance, para él es el 100%. Entonces sí hay limitación. Entonces, ¿cómo hago con toda esta asociación en la cual tengo enfermedad grasa del hígado no alcohólica, enfermedad del hígado graso asociado a disfunción metabólica? ¿Cómo hago un diagnóstico de separación? Volvemos a caer en la biopsia hepática.
soporta el diagnóstico y la severidad y se debe hacer prácticamente en todos los ensayos clínicos para poder tener la certeza, a pesar de esta cita del 2017, que el pronóstico de la enfermedad de grasa del hígado no alcohólica depende de la presencia de fibrosis en la esteatohepatitis. La utilidad de la biopsia hepática se vuelve cuestionable, pero esto es para él. Yo estoy en Ciudad Guayana, 900 kilómetros de Caracas y un océano que me separa del conocimiento actual. Entonces, la biopsia hepática sigue siendo esencial. Ahora tengo enfermedad de grasa del hígado no alcohólica y se va a complicar todavía más porque esto es una proposición de subclasificación. No voy a detallar las siglas, pero fíjense, enfermedad de hígado graso asociado a disfunción metabólica. Hígado graso por síndrome metabólico, incluso puede verse en personas delgadas y en las personas que tienen diabetes mellitus tipo 2. Enfermedad hígado graso asociado a disfunción metabólica relacionado con la obesidad, nueva subclasificación. Enfermedad hígado graso asociado a disfunción metabólica relacionado a la sarcopenia. Vayan detallando todas estas nuevas subclasificación propuestas. Enfermedad del hígado graso asociada genéticamente. Enfermedad grasa del hígado graso asociado a lipodistrofia. Controversial, ¿sí? Pero hay muchas anormalidades de acumulación de grasa. Enfermedad del hígado graso asociada al alcohol. Ocurre, por supuesto, cuando hay un consumo de alcohol y está asociado a todas las complicaciones que pudiéramos decir metabólicas, cardiovasculares, extrahepáticas. Enfermedad grasa del hígado de causa combinada. Aquí es el saco de los gatos. Meto obesidad, sarcopenia, genético, lipodistrofia, párate de contar. Y esta es la última, esta es la guinda. Enfermedad grasa del hígado, subgrupo aún por definir. Por ejemplo, en la hepatitis autoinmune, en las hepatitis virales, en las disfunciones subclínicas de la tiroides y en la disfunción mitocondrial. Entonces, resumiendo, tengo enfermedad grasa del hígado no alcohólica y enfermedad grasa del hígado asociada a disfunción metabólica, y de paso tengo todas estas subclasificaciones y la que acaba de poner la guinda, que es la que dice que hay un subgrupo que todavía no ha definido. Y sabemos que todo esto tiene un potencial de progresión a una enfermedad hepática terminal. ¿Qué hacemos? Cambiando la nomenclatura de la enfermedad del hígado graso asociada a disfunción metabólica, esto es lo último. Vamos a cambiar la terminología, la nomenclatura. Tantos expertos, esta es una lámina que tomé ahorita recién, muchas publicaciones, muchas reuniones, muchas citas. ¿Cómo vamos a quedar? Aparece ahora esteatosis hepática por disfunción metabólica, y esto es el consenso de expertos recién, noviembre del 10 al 14, 2023, en el Congreso de Hígado de Estados Unidos. Con que me lo plantean ahora, que ahora la enfermedad es degenerativa. Una enfermedad degenerativa en hígado, ¿cómo me la planteo? Está provocada por el envejecimiento acelerado, donde la edad biológica es mayor que la cronológica. Me puedo considerar de tal edad, pero soy mayor por dentro, porque los tejidos afectados acumulan progresivamente células con signos de envejecimiento.
Y la acumulación de células viejas lleva a un deterioro progresivo de la función celular o tisular. ¿Y todo esto qué hace? Por ejemplo, en hígado. Se correlaciona la carga de células hepáticas viejas con la gravedad de la enfermedad de hígado graso no alcohólico. Estas son interrogantes de ahora y se las estoy trayendo a propósito de toda la incertidumbre que hay en definir qué es grasa en el hígado. Y si es una enfermedad degenerativa, deben haber cosas que la aceleran. ¿Y cómo yo entonces paro este reloj? ¿Cómo freno yo la cirrosis? Hay unos reparadores supuestamente de la enfermedad que reprograman el epigenoma. Datos buenos: café, actividad física, vitamina E, que actúan sobre el epigenoma y regulan la actividad genética, el fenotipo, pero no cambian el código del ADN. Después de todo esto, que les veo esa cara de asombro, ¿cómo voy a concluir si esto es un pastel que todavía no hemos terminado de digerir? Son espectros de una enfermedad que todavía está en desarrollo. Su historia natural aún no está definida. Es común, pero no está limitada nada más a la diabetes y la obesidad. La fibrosis siempre precede a la cirrosis por una vía aún no bien conocida. Y lo que sigue es mi opinión personal. No quiero que se la lleven como algo científicamente aceptado, pero a nuestra manera de ver, a nuestro parecer, creo que el diagnóstico sigue siendo la biopsia hepática. Mientras no tengamos estudios bien confiables, cuando hay estudios que ya hablan de una correlación del 94% con la histología hepática. La esteatohepatitis y la diabetes mellitus tipo 2 aumentan el riesgo del hepatocarcinoma. Y los mecanismos que contribuyen a la patogénesis del hepatocarcinoma también se ven en resistencia a la insulina y en la obesidad. Y el pronóstico no lo podemos definir, pero parece que está pobre y está asociado a un aumento de la mortalidad. Me preguntaron, ¿y usted no va a hablar de tratamiento? Se los voy a dejar con esto. La revisión es muchos estudios, pero yo creo que esperamos la confirmación de cuánto es la utilidad de los fármacos con un criterio de medicina basada en evidencia. Concluyo como siempre lo hago. Yo no estoy aquí para enseñar a nadie. Yo estoy aquí, siempre lo digo, ante todo y sobre todo para aprender. Y esta es una cita de Miguel de Unamuno cuando se inauguraban los primeros cursos de posgrado en la Universidad de Salamanca hace unos cuantos años. Y concluyo con este dicho español: mira y verás, aprende y sabrás. Pero sobre todo, medita antes de enjuiciar. El discernimiento, separar lo bueno y lo malo, nos hace falta. Muchísimas gracias.